Bueno, pues en esta ocasión tenemos la entrevista con un gran internacionalista, un compañero que es educador popular, tiene un posgrado en estudios latinoamericanos y en este momento de intervenciones en América Latina nos parece relevante que hagamos una revisión de qué está pasando con las intervenciones, qué está pasando con Venezuela, con Cuba, por qué no decirlo más, Honduras y Colombia. Y ampliamente ese es el objetivo de esta entrevista, que conozcan al analista político internacional Lautaro Rivara, argentino, que actualmente tenemos el gusto de que esté estudiando acá en México y que sus análisis puedan hacer un eco en este país y en esta política. Entonces, bienvenido, Lautaro. Gracias, María, por la invitación y gracias a la 4 TV y a su audiencia. Pues nada, Lautaro, veíamos el día de ayer que Estados Unidos nos tuvo en vela hasta las 8 de la noche, muy preocupados a los latinoamericanos, porque pareciera que cuando hablamos de integración latinoamericana tiene que ver más con contrarrestar la intervención de los Estados Unidos en el resto de los países, sino en un proyecto de integración, de que nos ocupe al resto de los países para juntarnos y entender nuestras realidades comunes. Sobre eso no sé qué quisieras decirnos, Lautaro. Bueno, empezar quizás por desviación profesional, haciendo un poquito de historia. A mí me gusta recordar que vamos a entrar a un año, el 2026, que va a ser un año muy emblemático para la historia, tanto de la integración como del intervencionismo en nuestra región, en nuestro continente. El próximo año van a ser 200 años exactos del Congreso Anfictiónico de Panamá, de 1826, que fue básicamente la gran iniciativa política, diplomática, integracionista que buscó en ese momento, por supuesto con la iniciativa y el genio de Simón Bolívar y de otras grandes figuras, de alguna forma unificar, federar a las repúblicas recién independizadas que estaban en ese momento absolutamente crítico, todavía luchando en los campos, por ejemplo, de Ayacucho contra el Imperio Español y las diferentes tentativas de reconquista colonial. A comienzos de ese siglo, en esa década, en el año 1826, Bolívar tenía muy claro que la única forma de garantizar la soberanía, la autodeterminación, incluso la prosperidad, la felicidad de los pueblos de nuestra región, era unificándonos, hermanándonos y teniendo muy estrechos vínculos en términos políticos, diplomáticos, comerciales e incluso militares. La historia, bueno, ya es historia vieja, pero en alguna forma sigue siendo historia actual. Nos dice que el triunfo militar se garantizó, efectivamente los ejércitos continentales vencieron en los campos de Ayacucho, pero esa magna iniciativa de federar las repúblicas hispanoamericanas no se pudo concretar. Por diferencias, por matices, por las urgencias del momento, las diferentes repúblicas se fueron lamentablemente separando, incluso balcanizando, y ese sueño bolivariano de unidad no se pudo materializar hasta, bueno, los intentos que tuvimos, obviamente, a comienzos de este siglo, de retomar un poco esa senda bolivariana. Entonces, creo que lo que estamos viendo ahora es un momento que, de alguna forma, nos retrotrae a ese drama existencial que vivíamos a comienzos del siglo XIX, cuando otra vez potencias coloniales, potencias imperiales, esta vez ya no España, sino concretamente los Estados Unidos, buscan retomar el control de todo nuestro hemisferio. Entonces, de vuelta, creo que en este momento hay que pensar el debate de la integración y la unidad en relación a lo que estamos viendo, que son amenazas concretas, declaradas, explícitas y descaradas de intervenir en nuestra región y de básicamente apropiarse de nuestros activos estratégicos. Creo que todo lo que está pasando, no solamente en el Mar Caribe en términos de militarización, sino concretamente las amenazas contra Venezuela e incluso lo que está pasando en términos políticos en algunos procesos electorales emblemáticos, haríamos bien quizás en englobarlos en ese contexto y en ese marco histórico. Ok. Lautaro, a mí sobre esto último que acabas de decir, ¿qué pasa con esta amenaza descarada de Estados Unidos? Yo creo que hay una lógica en México de que a México no le afecta ninguna de las intervenciones, que es un conflicto pareciera entre dos países, Estados Unidos y Venezuela, y a veces entra Cuba. Sin embargo, ¿qué pasa con México? ¿Qué pasa en esta gran amenaza a Venezuela, Cuba y otros países? Bueno, creo que lamentablemente en los últimos años, a tono con esta tremenda contraofensiva conservadora que hemos tenido, ¿no? Vemos, a todo el mundo le gusta pintar el mapa de América Latina de rojo o de celeste, según el caso,
los avances, retrocesos de las izquierdas y de las derechas, pero creo que tenemos que reconocer que el espíritu integracionista que tuvimos con tanta fortaleza a comienzos de siglo, que se expresó en el No al ALCA, por ejemplo, en mi ciudad, en la ciudad de Mar del Plata, en la Argentina, en la construcción de Alba TCP, de UNASUR, de la CELAC, de tantas iniciativas, de Telesur, de la propuesta del Banco del Sur, ese espíritu de integración ha retrocedido bastante, lo cual nos lleva, creo yo, a pensarnos a veces equivocadamente como países y contextos nacionales aislados. Y es bastante sintomático que nosotros a veces nos pensemos como repúblicas apartes, pero que los Estados Unidos sí tengan la claridad estratégica de que somos una sola y una misma región. Si uno va a ver, por ejemplo, un documento absolutamente importante que yo invito a que la militancia lea, estudie en círculos de estudio y de reflexión, porque es totalmente determinante para el tiempo por venir, que es la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que fue publicada hace muy poquitos días. Vamos a ver que Estados Unidos no piensa en términos de países, piensa en términos de macroregiones. Y América Latina y el Caribe es para los Estados Unidos una sola y una misma región por su historia, por su trayectoria, por sus propios intereses coloniales en estas latitudes. Entonces creo que nos tenemos que empezar a pensar así y creo que quizás Trump nos está haciendo una especie de favor a ayudarnos a pensarnos como una región unificada, porque si vamos a ver no solamente la estrategia de seguridad, sino lo que Trump dijo el otro día en su red social, él abrió una enorme caja de Pandora en la cual estipula que cualquier recurso natural, cualquier empresa, cualquier activo que en algún momento de nuestra historia haya sido nacionalizado por nuestros países, ahora puede ser sometido a actos de pillaje, de piratería e incluso de intervenciones militares. Eso hay que tenerlo bien claro. Cuando Trump dice, el petróleo de Venezuela nos pertenece porque esos activos fueron nacionalizados en la década del 70 o bien renacionalizados con Hugo Chávez en este siglo, está abriendo la puerta a que esa misma lógica se aplique en México o cualquier otro país. ¿Qué va a pasar si mañana Trump decide que el petróleo nacionalizado por Lázaro Cárdenas o los ferrocarriles que eran de compañías norteamericanas ahora de pronto son propiedad norteamericana? Y que el gobierno mexicano o el pueblo mexicano son ladrones de los recursos soberanos que les pertenecen. Insisto, esta especie de corolario Trump a la doctrina Monroe que estamos viendo abre perspectivas de intervención prácticamente infinitas en cualquier país, en cualquier territorio, sin importar su gobierno, y ya no solamente en aquellos países que, y esa era la coartada al uso, que ahora básicamente no tiene ningún tipo de sentido, esta idea de que los países intervenidos son porque tienen narcotráfico o grupos delincuenciales o grupos incluso terroristas transnacionales. Lo que está claro ahora es que el eje, la centralidad son los recursos naturales y todos los países de América Latina y Caribe tienen activos que son muy importantes para los Estados Unidos. Porque hablamos de hidrocarburos, por supuesto, petróleo, gas, pero hablamos también de minerales, de tierras raras, hablamos del agua y de la biodiversidad del Amazonas, hablamos del litio, del triángulo del litio del Cono Sur, y la lista podría ser mucho más larga. Entonces, el clivaje dominante de nuestra época, lo ha dicho Trump con toda claridad, es el de la soberanía y de la intervención. Ese es el debate que hay que colocar sobre la mesa y dar con las militancias de América Latina y el Caribe. Lautaro, a mí también me sorprende un montón las declaraciones de Trump. Lo dijo así de claro y yo les decía a varios compañeros, es muchísimo peor leerlo en inglés que traducirlo al español Total. cuando hace claro el petróleo de Venezuela no es de Venezuela, es nuestro, no lo han robado. Veníamos de unos meses donde Venezuela constantemente venía denunciando que no era una lógica de democracia. Hemos visto en otros momentos que lo que sucede hoy en Venezuela sí es democrático, el pueblo está respaldando un presidente, pero sobre todo, Lautaro, algo que veíamos es que Venezuela venía denunciando que viene una narrativa y una pedagogía del terror para tenernos todo el tiempo en la lógica del imperio. Em, ¿Qué pasa con el tema de los recursos naturales en la región? ¿Cómo nos organizamos? Ya nos decías, es una lógica de que les interesan nuestros recursos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de la integración? ¿Qué pasa con la CELAC? ¿Qué pasa con UNASUR? ¿Qué podemos hacer para organizarnos en torno a eso, Lautaro? Bueno, yo siento que en estos mecanismos de guerra psicológica, de manipulación mediática, de fake news, la posverdad, estas especies de amagues permanentes de coyunturas decisivas, ¿no? Lo que tú decías, ayer estábamos todos en vilo esperando la declaración formal de un jefe de Estado empezando una guerra de quién sabe qué consecuencias en el espacio del Caribe. Creo que uno de los motivos de este tipo de mecanismos son
estar todo el tiempo testeando la opinión pública y la respuesta de estados, gobiernos y actores de la sociedad civil organizada. Y creo, lamentablemente, y no me alegra decir esto, que los testeos les están dando muy positivo, porque permanentemente, hace ya muchos meses, vienen cruzando una línea roja tras otra y las respuestas de la región vienen siendo bastante lánguidas, bastante timoratas, realmente muy lentas. Yo creo que la primera reacción debería haber sido cuando este proceso de militarización en el Mar Caribe comenzó hace ya más de 3 meses. Tener concentrados activos militares en el Caribe como no teníamos hace 40 años, en los tiempos de las invasiones de Granada y Panamá en la década del 80, no generó la respuesta que debería haber generado. Después tuvimos el desplazamiento de ni más ni menos que el portaaviones más grande del planeta, el USS Gerald Ford, a las costas de Venezuela y tampoco hubo una respuesta. El otro día hubo un acto de pillaje, de piratería internacional, atacando un carguero que tenía crudo venezolano, robándose los activos de un país soberano y tampoco hubo las respuestas del caso. Venimos viendo asesinatos extrajudiciales en el Mar Caribe que han asesinado a decenas de personas sin proceso, sin juicio, sin ningún protocolo y hasta ahora la respuesta ha sido más bien tímida. Entonces creo yo que de alguna forma hay sectores, hay espacios de la región que creen equivocadamente, en mi opinión, que esto solamente va contra Venezuela. Y no va contra Venezuela, porque si vemos el mapa de América Latina y el Caribe, Estados Unidos está combinando todas las formas de intervención que ha aprendido a lo largo de su Ujú. extensa historia imperial, donde pueden intervenir torciendo la democracia hasta hacerla prácticamente desaparecer, lo han hecho. No nos podemos olvidar que las elecciones de Argentina, en mi país, las elecciones fueron mediadas por la intervención de Trump, de su secretario del Tesoro, que amenazaron al pueblo argentino que si no votaban por su candidato, por Javier Milei, no iba a haber ningún tipo de ayuda o salvataje económico. O que en el caso de Bolivia tuvimos primero un golpe de Estado y después las últimas elecciones condicionadas porque el candidato que tenía más intención de voto, el expresidente Evo Morales, fue legalmente proscrito de presentarse a elecciones. Así podríamos mencionar un montón de casos, como por ejemplo el de Honduras, donde ahora vienen comentando diferentes sectores, incluso de la autoridad electoral, que el 86% de las actas que están presuntamente dando ganador al candidato Donald Trump en Honduras no tienen los registros biométricos que el propio sistema electoral de Honduras establece, por lo cual estaríamos en presencia de un enorme fraude. Pero donde esos mecanismos de manipulación política electoral no alcanzan, obviamente sigue estando el recurso al golpe de Estado convencional o al tipo de chantajes, presiones y agresiones que estamos viendo en un país como Venezuela, que además, hay que decirlo, la guerra contra Venezuela no empezó hace 3 meses, empezó cuando empezaron a aplicarse las primeras sanciones, las medidas coercitivas unilaterales, e incluso empezó antes. Chávez tuvo un golpe de Estado en el año 2002. En Venezuela hubo operaciones paramilitares, hubo guarimbas, hubo intentos de magnicidio. Todo el repertorio imperial fue aplicado sobre Venezuela y yo estoy bastante seguro de que si el día de mañana Estados Unidos logra quebrar ese proceso y producir el cambio de régimen que están buscando, van a ir por los siguientes países objetivos, que son muy claramente Cuba, Nicaragua, Colombia y México. No creo que México sea en este caso una excepción tampoco. Sí, justo. Un poco a la pregunta que te hacía al inicio es, ¿México corre peligro ante estos procesos de intervención de Estados Unidos? Entiendo que sí, ¿no? Y entiendo que veladamente lo que decías es, Estados Unidos está anunciando que los recursos de los países que nacionalizaron algún recurso que estuvo en alguna compañía estadounidense les pertenecen, Lautaro. Ujú. Em, México, ¿cómo debería liderar la integración latinoamericana, Lautaro? Ujú. Bueno, retomando primero eso último que decías, a ver, yo creo que obviamente cuando uno habla de intervencionismo o de imperialismo, uno puede imaginar quizás los golpes de Estado clásicos del siglo XX, del Plan Cóndor. No ese es el tipo de intervención que Estados Unidos está teniendo o podría llegar a tener un país como México, que tiene obviamente un enorme peso específico, que es un aliado económico estrecho, que comparte una enorme frontera, una cuestión migratoria de por medio. Pero sí hay formas de intervención mucho más discretas, mucho más solapadas, mucho más invisibles, que yo empiezo a sentir en procesos como las movilizaciones de grupos de derecha que pretenden manipular a presuntos sectores de la juventud, de la generación Z. Yo cuando veía las movilizaciones del otro día, sentía que estábamos en presencia de lo que un teórico norteamericano de la intervención, Gene Sharp, llamaba la fase uno de los cambios de régimen. La fase uno es el momento del caldeamiento,
¿Qué es el caldeamiento? Empezar a generar un malestar generalizado en la población. Generar chivos expiatorios, falsos enemigos, inventar problemáticas o maximizar problemáticas que realmente existen. Empezar a generar un clima realmente de crispación social y de malestar que después se puedan causar con otros mecanismos. Yo creo que en países como México y como Colombia estamos en presencia de ese tipo de estrategias. También recomendaría mucho leer a esta figura Shin Sharp, que es un tipo muy interesante, que básicamente lo que hizo fue tomar todo el aprendizaje histórico de las luchas no violentas de los movimientos populares y volcarlos y convertirlos en formas de intervención contemporáneas con elementos civiles y también elementos paramilitares y otros componentes. Entonces yo creo que en este contexto el rol de México, y me atrevo a añadir el de Brasil, es absolutamente clave. Estamos hablando sin duda de los dos gigantes de nuestra historia continental, son países demasiado importantes, demasiado gravitantes, y así todo creo que con su peso, su importancia económica, su tamaño territorial, su demografía, en este mundo de transición hegemónica tan violenta, de grandes magnitudes en pugna, porque estamos hablando ni siquiera de países, sino de civilizaciones compitiendo por esta transición hegemónica en curso, creo que aún así esos países enormes son países muy pequeños. Y creo, como lo creyó Bolívar en su momento, y como lo creyó José Cecilio del Valle, un hondureño maravilloso, y tantas otras figuras de nuestra historia integracionista, que la única forma de garantizar un destino, como lo pensaba Bolívar, insisto, de seguridad, de soberanía, autodeterminación y de prosperidad, es desde el plafón y la matriz de América Latina y el Caribe. Y yo creo que en ese contexto, obviamente México va a tener grandes desafíos en un momento en el cual el poder global se está reconfigurando, en el cual Estados Unidos es un país en un declive hegemónico evidente, casi en todos los indicadores que tomemos. Incluso ahora se empieza a discutir que el indicador militar, el único que aparentemente domina de forma cómoda, también ya está cambiando esa correlación de fuerza. Entonces creo que en ese escenario México va a tener que pensar muy bien esas alianzas, esas estrategias y cómo se vincula con un escenario como el caribeño, que es un escenario que tiene que ver con su propia geografía. México le cuesta reconocerse, pero es también un país gran caribeño y tener un conflicto, una guerra generalizada en el Gran Caribe tendría consecuencias muy, pero muy negativas para todos los países de la cuenca del Caribe, incluyendo a México. Sí. Lautaro, nos hablabas hace un ratito de la intervención, las muchas formas que tiene Estados Ujú, Unidos de intervenir. Creo que la mayoría de la gente cuando piensa en una intervención, piensa en una intervención militar. ujú. Eh, lo que hemos visto en Venezuela, sobre todo en los últimos meses, es que esta intervención puede ser generar crisis internas, pero también generar una campaña mediática en torno a los países. Ujú. Yo creo que Venezuela, yo al menos creo, lleva unos 4 años donde la campaña mediática es la dictadura, no hay libertad. Ante esto, ¿tú qué tienes que decirnos? Has estado varias veces en Venezuela. ¿Cuál Ujú. es la defensa? ¿Cómo se ve esa intervención? ¿Y cuál es el antídoto que podríamos tener ante estas nuevas formas no tan claras de intervención? Las intervenciones económicas también son muy fuertes. ¿Qué podríamos hacer los militantes, las organizaciones ante esto? Bueno, hay un primer elemento es discutir qué es el poder real, ¿no? Eso es una cuestión que las izquierdas, los progresismos han discutido mucho, evidentemente llegar al aparato de Estado, a la cuestión administrativa, el poder de gobierno, no garantiza tener el poder per se. Hay grandes poderes, grandes corporaciones no electivas, como por ejemplo el poder judicial, el poder mediático, el poder financiero. Creo que avanzar, por ejemplo, en reformas que permiten democratizar ese tipo de poderes son instrumentos muy importantes. Que México haya podido, por ejemplo, reformar su poder judicial es justamente un antídoto frente a formas de intervención que en el caso de nuestra historia reciente han utilizado a jueces y magistrados como arietes para consumar políticas del lawfare y para perseguir, criminalizar, proscribir candidatos y figuras del campo popular. Eso lo hemos visto en Brasil, lo vimos en Bolivia, lo vimos en la Argentina, lo vimos en Ecuador, en tantísimos países. Pero hay otros poderes que son importantes. Uno es, insisto, el poder económico, tener realmente una soberanía económica poderosa y realmente constituida. El poder mediático, sin duda, es otra ala muy, pero muy importante. Acabamos de ver y estamos discutiendo mucho el caso de la derrota de la coalición progresista en Chile, un país en donde se tuvo un gobierno más o menos progresista, independientemente del debate,
y en donde no se avanzó un ápice en democratizar las mismas corporaciones mediáticas que justamente generaron el clima de zozobra, de terror, de miedo y paranoia frente a la inseguridad y la inmigración que está quizás en el fondo de este resultado electoral que acabamos de ver. Y el otro componente, sin duda, es la cuestión de la organización popular, territorial y callejera. Yo creo que en estas formas contemporáneas de intervención, los Estados Unidos utilizan muchísimo los factores paraestatales. El narcotráfico que dicen que combaten es un instrumento de intervención. Los actores de una criminalidad políticamente organizada que sirve para balcanizar territorios y desorganizarlos, como pasa, por ejemplo, en algunos lugares de Colombia o como, por ejemplo, pasa en Haití, país del que hemos hablado muchísimo. Entonces creo que frente a ese escenario de utilización de actores no estatales o delincuenciales para controlar territorios, tener un movimiento social fuerte, movilizado, organizado y robusto es un anticuerpo muy, pero muy importante. Y sobre todo no perder esa especie de ejercicio permanente de convocatoria a la calle y a la movilización, porque el gobierno es algo que no se conquista cada 4 años o cada 6, según el país, se conquista cada día haciendo un proceso de democracia callejera, territorial y popular. Nos dejas ya muchas tareas pendientes, Lautaro. La movilización en estos meses yo creo que va a ser fundamental. Ujú. Creo que vienen meses, semanas muy serias para la región, Ujú. muy serias para la organización de la militancia, muy serias para ver qué podemos hacer y cómo podemos tratar de cambiar el futuro regional. Y no sé, Lautaro, yo te agradezco un montón por todas estas palabras. Quisiera pedirte Ujú. qué más nos hace falta para la integración latinoamericana que no hayas dicho antes. Bueno, primero le diría, y considerando que estamos hablando con la militancia, mucho estudio, muchísimo estudio. Tenemos que ir a estudiar nuestra historia larga, insisto, de integración y de intervención. Nada de lo que está pasando hoy se inventó ayer ni anteayer. Tiene una historia y la tenemos que estudiar y conocer, volver a nuestros clásicos, a nuestras grandes figuras, a nuestras matrices de pensamiento crítico, nacional y popular, que las tenemos, me parece, de manera sobrada. Y después de estar absolutamente alertas y atentos. Yo no quiero ser dramático, pero creo que vivimos objetivamente momentos dramáticos. Creo que estamos en una especie de punto de quiebre que puede ser incluso existencial y que lo que pase en los próximos meses en el Caribe, en América Latina, va a definir el futuro de nuestra región por los próximos 20, 30 o 50 años. Así que es un momento para los que militan poco, militar mucho, y los que ya militaban mucho, quemar naves y hacer todo lo que se puede hacer porque son realmente momentos complicados, pero que también a la vez, y esa es la gran paradoja de esta época, ofrecen ventanas de oportunidad, que es lo que pasa siempre en las transiciones geopolíticas. Hay oportunidades, sabremos aprovecharlas o no, ojalá que sí, y lo hagamos con inteligencia y sabiduría. Muchísimas gracias, Lautaro. Yo solo me quedo con las últimas palabras de es un buen momento para reivindicar a Bolívar, es Ujú, un buen momento para reivindicar las luchas históricas de países como Cuba y Venezuela. ujú, Y bien lo decía Bolívar, pareciera que Estados Unidos es un país que está ujú, predestinado a llevar a la miseria a los países de la América, ujú. y creo que para no suceda eso en nuestra región, tenemos que organizarnos, tenemos que convocar a las movilizaciones pertinentes y convocar a la militancia a que sí que estudie, pero sobre todo que tome las calles y que ayudemos a esclarecer lo que viene en nuestra región y en nuestros países. Ujú. Pues muchísimas gracias, Lautaro. Gracias a ti.